La muerte física, estudio número 5. Vamos a buscar en Génesis 2:17, donde leemos: Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. El decreto divino no se hizo esperar. Una vez que el hombre pecó, empezó a morir. Primeramente, como hemos dicho, murió espiritualmente y luego se comenzó a manifestar la muerte física, de tal manera que paulatinamente el ser humano se va deteriorando y de forma inexorable, lamentablemente, muere. La muerte física es la separación del alma y el cuerpo. El cuerpo va a la tumba donde se deshace, como dijo Dios que ocurriría. Pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Pero debemos saber que esto no es algo que agrade de ninguna manera a Dios, a tal punto que la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del impío. Dice: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Ezequiel capítulo 18, versículo 23. Realmente nosotros creemos que si el hombre no hubiera pecado, se habría conservado eternamente joven. Pues es por causa del pecado que desde que el hombre nace, comienza a morir. Esto no ocurre porque sea algo natural, como nos enseña la biología, que siendo el ser humano un ser vivo y pertenecer a los seres vivos, nace, crece, se reproduce y muere. No. La enfermedad, la vejez y la muerte son el producto del pecado. Si el hombre no hubiera pecado, entonces su estado natural sería el de la juventud perpetua. Ahora, con el alma del hombre no sucede lo mismo que con su cuerpo, sino que el alma sigue viviendo en un ámbito espiritual, pues el hombre tiene un alma inmortal. Como sabemos, el ser humano es un ser tripartito, o sea, el hombre tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo, como nos dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23. Cuando una persona muere, su espíritu vuelve a Dios, según Eclesiastés 12:7. Su alma va al paraíso si es creyente en Jesucristo, o al Hades si es incrédulo, y su cuerpo entonces va a la tumba, o sea, vuelve al polvo, como también dice Eclesiastés 12:7. El decreto de Dios acerca de la muerte del hombre no significa su extinción definitiva, ya que la muerte forma parte de un proceso por el que Dios llevará al hombre y que culminará con la resurrección, que será el próximo paso en este proceso de transformación. O sea, que la muerte física no es definitiva, sino temporal. En esa resurrección, el alma será unida a un nuevo cuerpo que será un cuerpo inmortal, según 1 Corintios 15:53. Después de la resurrección vendrá el juicio, que determinará el destino definitivo del hombre. Los creyentes irán a la vida eterna y los impíos irán al castigo eterno, según nos dice Daniel 12:2 y Mateo 25:46. Veamos en primer lugar que la vida es un don de Dios. Sí, porque cuando hablamos de la muerte debemos hablar primeramente de la vida. La vida no existe aparte de Dios. El autor de la vida es Dios. Y también Él es quien la sostiene y quien la sustenta. Todo lo que vive lo hace por causa de Dios. En el planeta Tierra existe la vida microscópica, la vida vegetal, la vida animal y la vida humana. Y el diseño de cada una de estas categorías es el producto del designio divino. Nada ocurre por casualidad, sino por causalidad. Y la causa de todas las cosas creadas es Dios. Dios ha establecido
en cada ser vivo el mecanismo para su reproducción y regeneración. Y este proceso lo vemos en las plantas, lo vemos en los animales y lo vemos en los seres humanos. La ingeniería genética, por ejemplo, está descubriendo cómo es posible reconstruir partes del cuerpo humano, tanto internas como externas, por medio del ADN. Veía recientemente en un canal de televisión cómo científicos estadounidenses pueden cultivar miembros del cuerpo, como orejas, por ejemplo, utilizando las mismas sustancias de que está compuesto el cuerpo humano y manipulando los genes de los ADNs. Sometidos entonces estos elementos a condiciones similares a las que tiene el feto en el vientre de la madre, provocan que se forme el órgano, tal y como lo hace dentro del vientre materno. Al mismo tiempo que estos adelantos científicos sirven para ayudar a la humanidad en muchas formas, ponen de manifiesto las maravillas de la creación de Dios. Esta lectura genética en cada parte de nuestro cuerpo nos habla de un creador asombrosamente detallista y complejo, el cual nos ha dado la vida. Estos adelantos científicos cumplen una profecía bíblica en Daniel 12:4 que dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Así que los científicos que ignoren la mano de Dios en todo esto no tendrán excusa en el día del juicio, pues Dios les ha dado evidencias sobradas de su intervención en los procesos de nuestra vida. Y todo esto nos lleva a considerar lo importante que es la vida para Dios. Y que la muerte es todo lo contrario de sus planes y propósitos para su creación. La muerte trastorna todo y trae tristeza, desilusión y amargura. La muerte es una grande frustración para el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no fue creado para morir, sino para vivir en plenitud tanto física como espiritual. En segundo lugar, veamos que Dios ha decretado la muerte. La muerte es el producto de un decreto divino. Y la muerte no surge sola. La muerte tiene su origen por causa de la desobediencia del hombre, quien había violado un principio de Dios. Y esta ley estaba acompañada de un decreto. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 16 y 17. Pero lo cierto es que la muerte en sí es producto del pecado, tal y como lo dice el apóstol Pablo, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23. Entonces, el hombre muere por causa del pecado. Pero también provoca la muerte de otros cuando mata por razones de odio, por maldad, por venganza, por accidente o por razones de justicia, como lo es la pena de muerte que existe en muchos lugares. Vivimos especulando acerca de la muerte, así como especulamos de muchas cosas. Por ejemplo, pensamos que las personas se mueren el día que les toca. Pero ¿dónde dejamos las tristes ocurrencias de fatalidades por la imprudencia en el estilo de vida? Cosas que son producto de acciones irreflexivas y de la violencia que impera en el mundo. No pueden ser catalogadas de manera categórica como productos del designio divino. Eso de que nuestros días están contados es un aforismo para hacernos saber cuán corta es nuestra vida. En la misma Biblia encontramos la idea de que, así como podemos acortar nuestra existencia
en este mundo con nuestro modo de vivir, también podemos extenderla. Una muestra es el 5.º mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. ¿Y cuál es el principio que podemos extraer de aquí? Bueno, que de acuerdo con el designio divino, mientras más apegados vivamos a los preceptos del Señor, mayor posibilidad de vida durable y saludable tendremos. El que hace mal uso del tiempo y de los recursos tendrá menos posibilidades de ver largura de días y menos posibilidades de tener plenitud de vida. Pero lo cierto es que nadie podrá escapar a la muerte. Ni siquiera los que hemos creído estamos exentos de pasar por el dolor de la muerte. Aunque la Biblia dice que Dios ama la muerte de sus santos. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, dice Salmo 116:15. Así que por mucho que el hombre pueda lograr prolongar la vida, jamás podrá escapar de la muerte decretada por Dios. Como dice la Escritura, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27. Solamente no verán la muerte los creyentes que estemos vivos cuando el Señor Jesucristo venga otra vez. Note usted lo que dice la Biblia acerca de los que estemos vivos cuando el Señor venga, los cuales, según la Biblia, sufriremos una transformación. Dice: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15, versículos 51 y 52. Así que Dios tiene potestad sobre la muerte, así como tiene potestad sobre la vida. Lo mejor que podemos hacer entonces es estarnos sujetos a Él para poder experimentar una vida plena. El deseo de Dios es que el hombre viva tantos años como sea posible para que esos años le permitan reflexionar acerca de su destino eterno y que se arrepienta. Como dice la Escritura: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ezequiel 33:11. Aunque la muerte sea una sentencia por el pecado, para el creyente la muerte es en sí un descanso de los afanes de esta vida terrenal, cargada de vicisitudes. Pues al morir el creyente reposa en los brazos amorosos del Señor. El apóstol Pablo veía la muerte del creyente como ganancia y como un estado de existencia mucho mejor, según Filipenses 1, 21 y 23. Y esto era tan real para el apóstol que él decía: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. 2 Corintios 5, 8. Finalmente, veamos que Dios resucitará al hombre. El mundo no se acaba para el que se muere, como muchos equivocadamente piensan, sino que seremos retornados a la vida para comparecer ante el tribunal de Cristo, según 2 Corintios 5:10. El creer que podemos vivir a nuestro antojo y que no seremos llamados a cuenta está provocando las atrocidades que vemos en la conducta humana. Todos los días vemos con asombro, dolor, tristeza, los horrendos crímenes que se cometen en el seno de las familias. Satanás encuentra terreno fértil en aquellos que no manifiestan ningún temor de Dios.
Y esto es así porque lo que creemos determina nuestra forma de vivir. Es necesario que entendamos de una vez por todas que así como Dios nos da la vida cuando nacemos y permite que vivamos los años que vivimos en la tierra, asimismo, Él nos devolverá la vida en la resurrección. Las resurrecciones obradas en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, fueron el producto de milagros operados por Dios para mostrar su poder, obrando en favor de la vida de su pueblo. Sin embargo, estas personas resucitadas volvieron a morir más tarde. Así que la resurrección a la que nos referimos aquí será la resurrección definitiva, es la que se producirá en el fin de los tiempos. La primera resurrección de ese entonces ocurrirá inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Y la experimentarán solamente los muertos en Cristo. Dice la Escritura, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera Tesalonicenses 4:16. Y la Biblia dice que son bienaventurados los de la primera resurrección. Mire cómo lo dice. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Entonces la segunda resurrección ocurrirá después del milenio, cuando todas las cosas hayan sido concluidas, y los resucitados en esa ocasión resucitarán para condenación perpetua. Así lo dice la Escritura, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel capítulo 12, versículo 2. La resurrección será una gran victoria para los que hayan muerto en Cristo, pero será una gran pesadilla para los que murieron en un estado de pecado, pues les aguarda lo que la Biblia denomina la segunda muerte. ¿Y qué es la segunda muerte? Bueno, pues la segunda muerte es el infierno, según nos dice Apocalipsis 20:14. Ya que el purgatorio no existe, ni es posible cambiar el destino del alma después de la muerte, entonces con la muerte física, el no creyente pierde toda posibilidad de recibir el favor de la gracia divina. Pues allí, en la muerte, se termina toda oportunidad de salvación. Que el Señor te bendiga.